Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo wrap up del canal, el número 9, que va de junio a julio de 2022 con un total de 9 lecturas, menos de lo normal, pero bueno, contad que ya he terminado por fin los cómics de The Walking Dead y que además me he leído pues libros muy largos estos 2 meses, la verdad, entre ellos la saga de los Archivos de la Tormenta de Brandon Sanderson. Así que en el próximo wrap up, que me leeré el segundo y el tercero, pues habrá aún menos libros, pero bueno, es lo que hay. Tengo que decir que no tengo todos los libros físicos porque a estas alturas del momento en que estoy grabando esto pensaba que yo ya tendría mi casa, que habría abierto mis cajas, pero no es el caso. En cualquier caso, podéis acceder a las reseñas de todos los libros a medida que se vayan publicando, porque en el momento de la publicación de este vídeo seguramente no estarán todos, así como a compraros el libro en el enlace promocionado de Amazon, que podéis encontrar todo ello en la descripción de este vídeo en más información, así como en el comentario anclado que siempre dejo. Y sin más dilación, como siempre, está dividido en las diferentes secciones para que podáis acceder rápidamente a cualquiera de ellas. La primera, como siempre, es la de ciencia ficción distopia, empezando por Cese de Alerta de Connie Willis, la cuarta y última parte por el momento de su saga de los historiadores de Oxford y que se tiene que leer conjuntamente con el tercer libro porque forman ambos un único libro, es decir, se tiene que leer El Apagón y después Cese de Alerta porque literalmente donde termina el tercer libro, en el punto que termina, sigue este libro, porque de hecho se tendrían que haber publicado en un único libro. Ganaron muchísimos premios, como ya os he dicho, aunque para mí el conjunto de estos dos libros son los más flojos de la saga. El mejor, sin duda, es el primero y después el segundo y después estos, a pesar de los premios que ganaron. Tienen cosas muy buenas, pero el ritmo cuesta mucho de seguir. En cualquier caso, esta saga pues va de en un futuro próximo, porque transcurre estos en concreto en el 2060, existe el viaje en el tiempo que está a manos de los historiadores y en concreto los protagonistas de esta saga son historiadores de la Universidad de Oxford que se dedican a ir al pasado. En el tercero y el cuarto libro que nos ocupa, el viaje es a la Segunda Guerra Mundial, especialmente durante el Blitz en Londres, y está protagonizado por tres historiadores diferentes, por Polly, Eileen y Michael, que se quedan atrapados en el pasado y tienen que ser salvados. A pesar de este ritmo irregular, que en algunos momentos se hace muy pesado, tengo que decir que el final es bueno, que está muy bien resuelto, que la decisión de cómo funciona el viaje en el tiempo en estos dos libros, pues también funciona muy bien, está muy bien estructurado, simplemente que la ejecución a veces es problemática porque, bueno, supera la paciencia del lector en algunas ocasiones, porque se da vueltas y vueltas a lo mismo una vez y otra. Otro punto fuerte es que además la ambientación histórica de la Segunda Guerra Mundial está genial porque Connie Willis entrevistó a muchísimos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial que vivieron los acontecimientos que se describen en los libros, por lo que es muy realista. Son unos dos libros difíciles, pero que recomiendo no solamente por los premios que han ganado, sino especialmente por el primero y el segundo libro. Así que bueno, si lo habéis leído, pues dadme vuestra opinión. El siguiente libro de esta sección es Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin, un clásico de la ciencia ficción que tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo. Es un libro muy importante que está también en todas las listas, que ha ganado muchísimos premios y que pertenece al ciclo Heinisch de esta escritora, un universo que crea, pero que cualquiera de estos libros se pueden leer de forma totalmente autónoma porque simplemente se ambientan en el mismo universo, pero no son protagonizados por los mismos personajes o siquiera el mismo planeta dentro de este universo. ¿Y de qué va? Realmente es una historia de conflictos entre sistemas sociales muy diferentes. Por un lado, el sistema anarcosocialista que se concreta en el planeta Anarres, que es la luna de otro planeta, el planeta Urras, en el que hay un capitalismo extremo. Y trata precisamente del confrontamiento entre estas dos sociedades distintas y se pretende que la sociedad que existe en la luna es en realidad una utopía, pero que en la práctica vemos a lo largo del libro que no termina de funcionar demasiado bien. Es también una contraposición entre el individualismo representado por el capitalismo y el colectivismo representado por esta sociedad anarcosindicalista. El protagonista es Shevek, un físico teórico precisamente de esta sociedad de Anarres, y él, pese a ser un ferviente creyente en la colectividad y en esta forma de gobernar, es consciente de los problemas que tiene y de hecho no lo dejan desarrollar como físico, por lo que al inicio del libro tiene que huir de Anarres e irse a Urras para poder terminar de desarrollar su
teoría física que es esencial para el desarrollo de todo el universo del ciclo Heinisch, porque permitirá la fabricación de los sensibles, la comunicación instantánea independientemente de la distancia entre los planetas. Es muy interesante, no solamente por lo que sucede en sí en los libros, sino por toda esta introspección del pensamiento humano y de las filosofías que se plantean y que está muy bien escogido. Es una obra muy completa y que Ursula K. Le Guin desarrolla muy bien y explica muchísimo más de lo que explica en otros libros. Y la siguiente sección, la de fantasía, terror, también tiene 2 libros, empezando por Horror Store de Grady Hendrix, que tampoco tengo el libro físico, es el que más lástima me da, porque su presentación es uno de los aspectos más originales de este libro, puesto que es como un catálogo de IKEA. Por eso os recomiendo que accedáis a la reseña que podéis encontrar aquí arriba, porque os enseño el libro y cómo está estructurado y cómo funciona, cosa que es muy interesante. Y es que es una historia de terror que transcurre en una tienda de muebles tipo IKEA que se llama Orsk. De hecho, es una copia descarada de IKEA, como se dice en el propio libro, que es una cadena de tiendas que se encuentran en Estados Unidos. Y precisamente por eso el libro, en cualquiera de los idiomas en que está traducido, se presenta como un catálogo de IKEA, tiene un formato cuadrado y cuando lo abres incluso ves las mismas cosas que se encuentran en un catálogo de IKEA. Los recortables para poder hacer los pedidos, las condiciones de venta y de envío y además, cada capítulo empieza con la descripción de uno de los muebles de la tienda, como sucede con los catálogos de IKEA. El problema principal de este libro es que si bien esta orientación y esta creación y presentación es muy original, el terror no creo que esté bien desarrollado y bien llevado, no llegas a empatizar demasiado con los protagonistas, pero bueno, a pesar de ello, simplemente por su originalidad vale la pena. La protagonista precisamente es una trabajadora de esta tienda, Amy, que no se siente demasiado realizada en esta tienda y la odia bastante. De hecho, ha pedido un traslado porque su jefe directo, Basil, el encargado de la tienda, pues está obsesionado en que ella crezca como persona y que pueda ir subiendo dentro del escalafón de Orsk, que se presenta pues como una empresa de estas que tienen su propia idiosincrasia filosófica y de familia que parece un poquito lavado de cerebro. Por eso me gusta la presentación y la creación, porque creo que seguramente es muy aproximada a la realidad de cómo funcionan este tipo de empresas, pero falla en esto que os digo de la presentación del terror. El siguiente libro dentro de la fantasía es El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson, la primera parte de los Archivos de la Tormenta, que voy a flipar lo que no está escrito para hacer la reseña, para escribir el guión. Es algo para lo que aún no estoy preparada mentalmente, pero que bueno, lo voy a hacer en los próximos días. Cada uno de estos libros tiene más de 1000 páginas y además tiene una letra súper enana. Pero bueno, yo tengo la edición de tapa dura que existe en inglés, que tiene ilustraciones y que la verdad es que es un libro muy bonito porque tiene las páginas muy finas y la verdad es muy delicado. Se compara muchas veces con la saga de George R. Martin, de Canción de Hielo y Fuego. Para mí no es comparable, simplemente por el hecho de que no tiene tantos personajes, no es tan compleja en este sentido, pero no por eso no deja de ser muy buena y muy recomendable porque el universo que crea también es muy rico y complejo. En este primer libro no se desarrollan muchas cosas del universo. Cuando termina el primer libro tenemos aún muchísimas dudas, no comprendemos muchas cosas. Se dedica sobre todo a desarrollar los que serán los protagonistas de los libros y en entender sus acciones y sus motivaciones y por qué está pasando todo lo que está pasando, por lo menos desde su punto de vista. Es un libro que se puede catalogar dentro del género de la alta fantasía, por lo que tiene una ambientación en un mundo medieval, pero con magia, claro, y el mundo gira alrededor de lo que se llaman las desolaciones, que son como destrucciones del mundo que van acaeciendo de vez en cuando, y sobre la amenaza de los portadores del vacío, que son los seres que aparecen en estas desolaciones y que intentan acabar con la humanidad. El problema es que la última desolación, o lo que se considera la última desolación, transcurrió 4500 años antes y después de esta última desolación, algo que vemos en el prólogo del libro, los heraldos de Dios que luchaban contra la desolación decidieron dejar su trabajo porque estaban ya muy cansados de la tortura que suponía salvar una y otra vez a la humanidad de ellos mismos. Y realmente pues esto se ha quedado en el pasado mitológico, en lo que no se cree demasiado, pero que realmente se está preparando lo que será realmente la desolación definitiva, que no empieza a suceder en este libro, pero sabemos que va a suceder. En este mundo además existen diferentes razas de humanos completamente diferenciadas y es
un mundo en el que persisten diferentes guerras entre las diferentes facciones de humanos y entre los diferentes reinos y dentro de los propios reinos. Los protagonistas son diferentes personajes: Kaladin, Shallan, Dalinar y Adolin, que no voy a entrar a desarrollarlos porque si no, no terminaría nunca, pero ya los veréis en la reseña. Y ya en la siguiente sección, la de contemporánea, clásicos, miscelánea, el primer libro es Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Hrabal, de la que no voy a hacer reseña porque es un libro muy extraño y muy complejo, así que realmente no le encuentro demasiado sentido. Si me lo pidieseis todos así, oh, por favor, hazlo, pues lo haría, pero sé que no va a pasar. Y bueno, es un libro de literatura pura y dura que se publicó en 1976. Es una novela en realidad muy corta, que tiene poco más de 100 páginas y que está narrada en primera persona por Hanta, su protagonista, que es un ermitaño con un conocimiento enciclopédico que ha adquirido gracias a su profesión, que se dedica en realidad a la prensa de libros para poder luego quemarlos, lo que supone para él realmente una división de su propio yo, ya que él ama la cultura. La cultura lo ha hecho aislarse completamente de la sociedad y perder el contacto con cualquier otra persona, y a la vez, como ama la lectura, su trabajo realmente lo asimila prácticamente al asesinato. Y entonces es un estilo de escritura muy particular, difícil de leer también, porque trabaja continuamente con metáforas y además pues tiene pocos puntos y aparte, tiene muchas aliteraciones, repeticiones y bueno, es un experimento de literatura muy peculiar que realmente solamente recomiendo para la gente que le gusta leer cosas complicadas, así que yo lo menciono y además como es corto pues no se llega a hacer pesado a pesar de su estilo de escritura. El siguiente libro dentro de esta sección es una novela True Crime, Obedeceré a Dios, de Jon Krakauer, que me ha proporcionado la propia editorial y que la verdad es que me ha gustado mucho. No lo digo porque me lo hayan regalado, porque siempre miro las cosas que me ofrecen antes de aceptarlas, y lo acepté porque tiene muy buenas reseñas y sobre todo por el tema que trata, porque aunque es una novela True Crime, es cierto, el autor Jon Krakauer utiliza los asesinatos de los hermanos Lafferty, de Ron y Dan, que asesinan a su cuñada y a su sobrina, para hacer un análisis muy intenso sobre la religión mormona y especialmente sobre las sectas fundamentalistas que se han originado dentro de la religión mormona. Y para ello pues va al inicio de la historia de la religión mormona, porque explica que si no, los asesinatos que han cometido los hermanos Lafferty no se pueden entender, porque los han hecho dentro de este propio fundamentalismo. Es decir, Ron lo que afirma es que recibió un mensaje de Dios, una revelación divina de que tenía que matar a estas personas, por lo que especialmente Dan está convencido de que es un mandato divino, por lo que no siente ningún tipo de remordimiento por haber cometido estos asesinatos, porque está convencido de que estaba llevando a cabo las órdenes de Dios. Realmente es algo que fuera de esta religión sorprende muchísimo, y precisamente por eso no exagero cuando digo que el 75% del libro se concreta en el análisis de la religión mormona y de estas sectas fundamentalistas. Es un libro muy interesante con el que he aprendido muchísimo sobre la religión mormona y sobre todo lo que está sucediendo, que realmente aquí en Europa quizás no estamos tan influenciados por la religión mormona y lo vemos como algo lejano que sucede en Estados Unidos, pero que cada vez está consiguiendo más poder. Además, Jon Krakauer escribe muy bien, no se hace pesado en ningún momento a pesar de ser un libro largo, así que si os interesa el True Crime y sobre todo si os interesa todo esto que os he contado, es una novela que también recomiendo mucho. Y ya entrando en el ámbito de los cómics, tanto en el cómic americano como en el europeo, el primero que he leído es Capitán América, la leyenda vive de nuevo, guionizado por Ed Brubaker, que bueno, sigue la historia del último integral que se terminó con la muerte del Capitán América, sigue en el siguiente número publicado y es un cómic con unos arcos muy buenos, la verdad, y recoge los primeros números de Bucky como Capitán América, habiendo aceptado seguir con el legado de su amigo Steve Rogers. Y sobre todo, lo interesante de estos primeros arcos es precisamente la lucha interna que tiene Bucky con su pasado como el Soldado de Invierno, a pesar de que las acciones horrendas que llevó a cabo pues tampoco dependían de él. Y lo interesante de estos primeros arcos es precisamente que transcurren en diferentes momentos históricos en la vida de Bucky, primero como Bucky, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, como el Soldado de Invierno y en la actualidad. Y va transcurriendo en estos tres momentos históricos hasta que llega al final y se termina enlazando pues con los sucesos con Cráneo Rojo,
y con la muerte de Steve Rogers como Capitán América, y en este punto pues aparece también la agente número 13, la agente Carter, que recordemos fue quien mató en realidad a Steve Rogers, que estaba siendo controlada por el Dr. Fausto, que seguía las órdenes de Cráneo Rojo y bueno, va siguiendo. El punto más flojo de este cómic, ya lo dije en su momento, es su color, no tanto el dibujo, aunque el dibujo es una lástima que ya no esté Epting como estaba en el resto de los números del Capitán América anteriores guionizados por Ed Brubaker, pero es que el color es muy artificial y tiene iluminaciones muy falsas, así que bueno, como veis, altibajos en esta colección, pero que desde luego, si os gustó el resto de números de Ed Brubaker anteriores, esto es una buena continuación de su lectura, aunque es más flojo, es verdad, que los otros integrales. El siguiente cómic es Thor, el carnicero de dioses, el primero integral de los números guionizados por Jason Aaron y dibujados por Esad Ribic, que suponen el reinicio de la colección de Thor en 2013, creo, y que realmente son unos números y unos arcos muy buenos porque Jason Aaron como guionista es muy bueno y Esad Ribic como dibujante pues es realmente muy bueno y es una pasada simplemente verlo, cómo dibuja, porque realmente sus páginas, cuando dibuja él, parecen prácticamente una ilustración, porque no sigue los estándares de cómo se dibuja un cómic americano. Así que no solamente por el guión, sino por el dibujo, vale muchísimo la pena. Y realmente en este cómic están parte de los arcos que se han utilizado para la película de Thor, The Love and Thunder, que, bueno, ha destrozado bastante los arcos argumentales que aparecen aquí y los que aparecerán posteriormente, y es una verdadera lástima. Aquí en concreto, Thor descubre que Gorr, el que se conoce como el carnicero de dioses, ha estado matando a dioses a lo largo de las diferentes eras, y para poder acabar con Gorr y descubrir el objetivo que tiene y cómo poder destruirlo, Jason Aaron lo que hace es utilizar a 3 Thors diferentes, cosa que no se ve en la película, evidentemente. El Thor joven, que vemos en el siglo IX y que aún no tiene acceso al martillo porque no lo puede levantar porque es alguien aún que está demasiado pagado de sí mismo. Por otro lado está el Thor del presente, el Thor vengador, y finalmente, milenios en el futuro, está el Thor rey, el Thor Allfather, el padre de todos, pero que no es padre de nadie porque a esas alturas Gorr ya ha acabado con Asgard, matándolos o secuestrando a los dioses que se encuentran allí. Como veis, es una trama bastante compleja que sucede en diferentes momentos temporales diferentes y que además se soluciona muy bien a nivel de narrativa gráfica porque hay páginas en las que aparecen los 3 Thors a la vez y que realmente funciona muy bien. Aquí aún no aparece Jane como Thor, como en la película, sino que aparece más adelante, así que ya lo trataré. Y finalmente, lo último que me estoy leyendo en cómics son los cómics de Prometea de Alan Moore, la última edición que ha salido de ECC Comics, porque realmente cuando me lo quise comprar hace 2 o 3 años, pues ya era difícil de encontrar las ediciones anteriores de Prometea. Estas son muchísimo más caras. Es cierto que llevan muchos extras, muchos de ellos que son muy interesantes, pero también es cierto que te ahorrabas muchísimo dinero con las ediciones anteriores. Prometea es una serie de 32 números que están recogidos actualmente en los 3 volúmenes deluxe que os digo. En este punto me he leído el volumen 1 y el volumen 2 y tengo que decir que mientras el volumen 1 me gustó muchísimo, es muy bueno, el volumen 2 se me hizo muy pesado porque básicamente es un viaje de la protagonista pues por el etéreo y por la divinidad, algo que al señor Alan Moore le encanta porque recordemos que es un mago real, es un brujo que cree realmente lo que hace y que cree en todo lo que dice y le encantan sus cábalas y que es algo que aparece en todos los cómics que guioniza que no tienen que ver con los superhéroes en sí. Y que, bueno, en sus otros cómics quizás no se deja llevar tanto por ello, o sea, no tiene tantos números seguidos hablando solamente de esto, por lo que no se hace tan pesado y es realmente una lástima. Son unos cómics que destacan no solamente por la originalidad de su argumento, sino especialmente por su dibujo y su narrativa gráfica, que es simplemente espectacular y muy original, porque va variando según donde se encuentra Prometea y el color es simplemente una maravilla, que cuando tiene que ser de una forma es de una forma y cuando tiene que ser de otra es de otra, como pasa con el dibujo, como pasa con la narrativa gráfica. ¿Qué pasa? Que a veces es tan original en las cosas que presenta y que realmente prefieres este descontrol a que fuese de una forma diferente, pero que conlleva problemas en la lectura, porque no sabes qué diálogos tienes que leer detrás de otro, pero cuando sucede esto, cuando tienes estas dudas, normalmente es solamente en un par de páginas y luego sigues y no hay ningún problema. Es muy interesante porque Alan Moore hace una mezcla de la realidad de cómo se ha ido representando Prometea a lo largo de los años y lo traslada
a los cómics y da la explicación de que Prometea en realidad pues era una niña que existió de verdad pues unos milenios atrás y que su padre, que era un brujo, para salvarla, la entregó a los dioses que la trasladaron a la inmateria, es decir, al mundo no material donde está toda la fantasía y todo lo que existe dentro del cerebro de los humanos. Su hija Prometea pues vive en esta inmateria, en la imaginación de toda la humanidad para que pueda ser protegida, y a lo largo de los diferentes milenios que han existido, la idea de Prometea se ha ido fusionando con diferentes mujeres y esta fusión pues les ha otorgado poderes para luchar pues contra seres malignos que van apareciendo y que persiguen a Prometea para que no cumpla con su objetivo último. En esta última reencarnación de la que tratan estos cómics, su reencarnación es Sophie Banks, una universitaria que precisamente conecta con Prometea porque dedica su trabajo de la universidad a Prometea como personaje recurrente dentro de la literatura y de los cómics. Y precisamente esto es lo que la hace conectar con Prometea y que se transforme en Prometea. No solamente es interesante esta idea que presenta, sino también con el universo futuro que presenta, que bueno, no está muy alejando de nuestro futuro o incluso convive con nuestro futuro actual, porque estos cómics pues terminaron de publicarse en el 2005, porque realmente presenta un futuro futurista, pero bastante deprimente, que no me gustaría vivir en él y que bueno, que ya os explicaré cuando trate estos cómics que reseñaré en un único vídeo. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre os contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, especialmente las reseñas de este propio Wrap Up. Nos vemos en el siguiente vídeo.